Bienvenidos a estas entrevistas que estamos haciendo desde nuestras casas. Uno de los grandes miedos que hay en estos momentos en América Latina es el peligro latente de que el río Amazonas se transforme en una ruta de contagio del COVID-19 en toda América Latina. Les quiero presentar a mis invitadas. Ellas son dos activistas peruanas que conocen muy bien toda la región de la Amazonía y que están haciendo todo lo posible a través de la fundación donde ellas trabajan para conseguir todo lo que el Perú y la Amazonía en estos momentos necesita. Una es la epidemióloga Mónica Ramos, que va a estar con nosotros enseguida, y su colega, la abogada Milagros Portacarreros. Antes de presentar a mis invitadas, los quiero invitar y les quiero mostrar cuál es la situación en estos momentos en la Amazonía y en el Perú a través de este reportaje que yo lo encuentro sumamente interesante, pues yo creo que la Amazonía es una región en el mundo que nos incumbe a todos y de eso queremos hablar. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué todas estas ciudades están tan golpeadas? Bienvenidos, aquí estoy. Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva. Pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca al pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura. Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Desde el 15 de marzo el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia. Y esta es la situación que se está viviendo en estos momentos de pandemia en Perú, una situación como en muchas partes, en muchos países de Latinoamérica, complicadísima. Quiero presentarles a mis invitadas. Ellas son dos activistas, dos peruanas que a través de la asociación donde ellas trabajan en el sur de Alemania están ofreciendo muchísima ayuda al Perú, así que les quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica Romero y Mila Portocarrero. De todos estos problemas que nos ha mostrado el reportaje que está viviendo Perú, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes desde aquí? Mila, bienvenida. Vos que sos abogada, por ejemplo. Hola, Pía, ¿cómo estás? Son muchos los problemas que agobian nuestro país. Nosotros aquí, como migrantes en Alemania, tenemos creo que un poco una situación un poco difícil, porque vemos que aquí en Alemania tenemos un sistema de salud que funciona, que ha demostrado que está funcionando. Por otro lado, vemos que en nuestro país está la situación cada vez peor. No es una situación actual, es un mal estructural, digamos. La salud pública no funcionaba, incluso la salud privada funcionaba deficientemente, y una pandemia de este tipo pues nos ha avasallado, digamos, nos está dejando destrozados. Y eso es creo que lo que más nos preocupa, más allá de lo que nuestra familia, nuestros amigos puedan vivir, es simplemente saber que nos faltan las herramientas
para combatirlo, que prácticamente estamos como yendo con un carro muy rápido a chocarnos contra la pared, y eso nos agobia bastante. Eso creo que es porque, como te comentaba, en realidad son problemas estructurales, no es solamente la pandemia. Mónica, ¿qué herramientas, Mila estaba hablando de fuertes herramientas las que estamos necesitando? ¿Podés entender lo que Mila dice? ¿A qué herramientas se refiere ella y qué es lo que te preocupa a ti también de tu tierra? Estoy hablando con dos limeñas. Sí, bueno, como Mila señaló, Perú tiene bastantes problemas. Si bien en los últimos años la economía ha prosperado, el 70% de Perú se desempeña en términos económicos de forma informal. Entonces, eso es un factor que tenemos en contra. El sistema de salud público simplemente está evidenciando las costuras ahora con esta pandemia. Ha puesto de manifiesto que no existe una buena gestión. Lima es Lima y la Amazonía es la Amazonía. Entonces, en la periferia de la Amazonía podemos justamente ver esta carencia de servicios de salud para las poblaciones más vulnerables. Me refiero, por ejemplo, a los indígenas, ¿no? A las comunidades nativas indígenas. Tal vez tendremos que utilizar esta situación para poder identificar los problemas que Perú tiene en términos de gestión y en términos de salud y en políticas públicas para poder mejorarlos, ¿no? Porque yo creo que esta no va a ser la única situación en términos de pandemia, esta no va a ser la única pandemia que vamos a tener. Posiblemente por todo el histórico que tenemos en los últimos 50 años, hay un histórico de enfermedades infecciosas emergentes y cada vez se están haciendo más frecuentes. Entonces la posibilidad de que de aquí a unos 10 años se presente otra vez otro tipo de enfermedad infecciosa emergente es casi que posible. Yo estoy hablando con Mónica, yo estoy hablando con Mila, que son dos activistas, una es abogada, otra es epidemióloga, trabajan en esta asociación para poder dar toda la ayuda posible desde el extranjero. ¿Qué pueden ustedes aportar desde el extranjero? ¿Y quiénes son los que los ayudan? ¿Quién llegan a ustedes para decir, nosotros nos estamos dando cuenta también que Perú, y especialmente el norte de Perú, que es la Amazonía, la zona de Loreto, que está tan necesitada y está tan golpeada, nosotros queremos ayudar? ¿Quiénes son y cómo ayudan? Bueno, nosotros formamos parte de una organización aquí alemana que se llama Bunte Brise, brisa multicolor en español, que tiene sede en Heidelberg y que reúne más que todo migrantes de España, de América del Centro, América Central y de Sudamérica. Multidisciplinaria, hay muchos abogados, hay psicólogos, hay biólogos, veterinarios, tenemos de diversas ramas, y nos ocupamos aquí en Alemania también mucho del tema ambiental. Obviamente la Amazonía también ha sido un tema recurrente en nuestro trabajo aquí en Alemania como migrantes aquí en Alemania. Entonces nosotros definitivamente cuando vimos cómo estaba avanzando esta pandemia y cuáles repercusiones iba a tener en la Amazonía, pues hicimos un llamado justamente a la gente consciente que, como conversábamos también aquí en Alemania, hay mucha gente consciente en el tema ecológico, en el tema de Amazonía. Lo conocemos de primera mano porque también nuestros eventos que tienen que ver con la Amazonía son muy, muy, muy visitados. Y bueno, a estas personas apelamos para que nos apoyen en esta recaudación de fondos, lo digo así directamente, que estamos haciendo para hacer llegar a las personas tanto en Lima como en la Amazonía de ciertos equipos de protección. Mónica, si yo te digo que estamos hablando de una de las zonas más afectadas de Perú, que es el norte, que es la entrada de la Amazonía, que es la zona de Loreto, con su capital Iquitos, pero nosotros estamos hablando también de un río que cruza 3 países, de 6.500 kilómetros que cruza el río Amazonas a través de la entrada con Perú.
por Colombia y llegando a Brasil. Estamos hablando de 3 ciudades sumamente golpeadas, Iquitos, Leticia en Colombia y Manaos en Brasil. Y cuando yo le digo, por ejemplo, a mi público que vamos a comenzar preguntándote a vos cómo es la entrada de la Amazonía, para nosotros es quizás algo sumamente abstracto. Nosotros sabemos que es una zona donde siempre se han querido tener los recursos naturales, donde los gobiernos siempre han ido a estas regiones para buscar lo que es la riqueza de la naturaleza y de la tierra en la Amazonía, pero sabemos también que en todos estos años ha habido muy poco interés, por ejemplo, en invertir en sanidad y educación. Entonces, Mónica, vos que conocés toda esta región, ¿qué son estas culturas? ¿Quién es esta gente? ¿A quién escuchan? ¿Cómo escuchan? El problema con Loreto es el acceso. La única forma de llegar a Loreto es vía aéreo. Ese es un factor. Otro tema que se tiene en Loreto es la corrupción, ¿no? Recientemente se ha destapado un caso de un escándalo y una mala gestión en el uso de recursos que debían ser utilizados para mejorar la infraestructura de salud, ¿no? Del sector de salud. Otro factor que juega es el factor cultural y el factor social, ¿no? Esta gente tiene una cosmovisión diferente, ¿no? Ellos, culturalmente, ellos encaran una pandemia de forma diferente que una persona en la costa, por ejemplo. Son otros términos. Y el factor social porque vemos que en Loreto las familias generalmente viven de día a día. Ellos tienen generalmente sus puestos, sus ventas de aguaje en las puertas de su casa. Son familias numerosas que conviven en espacios pequeños, con un calor extremo. Entonces, decirles a esa población que se queden confinados en sus casas con 40 grados de temperatura, sin tener alimento para el día, es una cosa difícil. Entonces, yo veo que tal vez el gobierno no ha sabido llegar a esta población con un mensaje adecuado, no ha sabido canalizar adecuadamente el mensaje tomando en cuenta estas variables culturales. Mónica, yo quisiera entender cómo tendría que ser este mensaje, cómo tendría que ser este mensaje directo. Vos dijiste que viven a través de otra interpretación del mundo, vos decís que tienen otra forma de comunicar, otra forma de entender los miedos que nos está trayendo a todos esta pandemia. Entonces, primero que nada, para entender cuál sería el mensaje adecuado para la Amazonía en el norte de Perú, y a vos, Mila, quizás si te querés acoplar a la conversación, pues yo quiero que todo nuestro público entienda por qué esta zona del norte del Perú, de la entrada de la Amazonía, está tan afectada por el COVID-19. La participación desde el inicio, no solamente del Ministerio de Salud, pero también del Ministerio de Cultura, hubiera sido fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de pobladores. Estoy hablando de la periferia de Loreto. Esta gente, para alimentarse, ellos no tienen una proteína. Entonces, ¿qué hacen? Cazan. La farmacia que ellos tienen es el bosque, ¿no? Se sustentan de lo que tienen en la chacra, ¿no? Viven en pequeñas casas donde existen unas postas para las cuales tú tienes que caminar 4 horas, ¿no? Para encontrar un tratamiento que tal vez ni existe, ¿no? Porque las postas están en completo abandono hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y sobre todo el lenguaje. Muchas etnias manejan otro tipo de lenguaje. Mónica, muy interesante toda esta perspectiva que por lo menos para mí es nueva, como nos estás contando, la forma de interpretar el mundo de la Amazonía y de la gente que vive allí. Mila, no sé si podés acotar algo. Sí, me parece interesante también comentar que en realidad, como ustedes saben, en Perú se tomaron medidas de restricción y medidas de confinamiento muy rápidamente. Se tomaron también lineamientos para trabajar con ciertas poblaciones vulnerables, ya de otro tipo, por ejemplo, en los penales o también para el adulto mayor y otras poblaciones vulnerables, pero se olvidó tomar en cuenta las poblaciones de la Amazonía, los pueblos indígenas, que también son vulnerables y que además tienen adicionalmente otros problemas de vulnerabilidad sanitaria, digamos,
porque son propensos a muchas enfermedades, tienen el sistema inmunológico más frágil, ¿ya? Con lo cual, en realidad, una pandemia de este tipo los afecta triple o triplemente, o mejor dicho, su nivel de vulnerabilidad es muchísimo más alto, ¿no? Y bueno, lo que decía Mónica es justamente este trabajo conjunto de los ministerios debió estar mucho mejor dirigido y focalizado. Ahora vemos actualmente, justamente el día de hoy, se ha presentado una medida de acción de amparo por parte de poblaciones, de una población indígena, contra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Interculturalidad, justamente para que el Estado reaccione, para que el Estado tome las medidas que son ahorita necesarias, como decía Mónica, en conjunto, en un trabajo conjunto con las poblaciones amazónicas, porque ellos tienen que tener también una incidencia en las decisiones, ¿no? Mila, Mónica, ustedes están haciendo no solamente un trabajo profundo, sino sumamente transparente y cuidado, cómo ustedes están ofreciendo estas donaciones, pero la pregunta es, a mí me gustaría saber qué han comprado, por ejemplo, y quién es la gente que se acerca aquí, por ejemplo, en Alemania, a donar, gente interesada por lo que está pasando en Perú y especialmente en la Amazonía. Exactamente. Bueno, estamos esperando ahorita las noticias de Lima. La gente que dona aquí es básicamente gente interesada en Perú, muchos peruanos, tenemos muchas redes de peruanos profesionales, de peruanos que tienen restaurantes, de peruanos que viven aquí simplemente y que nos preguntan también cómo hacemos para donar. Hay muchas organizaciones que están donando y se están dirigiendo esas donaciones a diferentes campos. Hay muchas necesidades. Nosotros decidimos focalizarnos en el personal médico, en enfermeras, en personal de técnicos, enfermeros también, porque bueno, están en primera línea, ¿no? Y porque además tenemos a través de Mónica también una red de contactos ahí con los médicos que decidimos que era realmente el mejor camino de apoyar. La gente que apoya desde aquí hace las donaciones a nuestra institución, a nuestra organización. Nosotros ya hemos derivado una carga de dinero, por decirlo de alguna manera, y ya se hicieron las primeras compras, que espero hoy día deben estar llegando al aeropuerto y el día entre mañana y pasado mañana se deben estar entregando al primer hospital. Mónica, recién la escuchábamos a Mila, que ella está contando, hablando un poco de todos los contactos que tenés. Vos también sos médica, sos epidemióloga. Me gustaría saber cómo está la situación en Iquitos, porque realmente sabemos que no solamente hay un problema grande de hospitales y de las camas que están ocupadas y de que no hay suficientes respiradores, sino que en estos momentos en el norte de Perú hay muchísimos médicos infectados y muchísimos médicos que han muerto en esa zona. Contame cómo está la emergencia sanitaria en Iquitos. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en Iquitos, en la región de Loreto, existe un médico para cada 10.000 personas. Entonces, sabiendo que existía esta carencia, el gobierno decidió enviar más personal médico a Iquitos para suplir justamente la falta, ¿no?, de apoyo sanitario. Pero ¿qué sucedió? Que justamente esta gente que llegó llegan y se encuentran sin material de protección. Entonces, otra vez tienen que salir de Iquitos y ser derivados a la capital, ¿no? Porque algunos en muy pobre estado, otros han fallecido, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí, la situación en Iquitos es bastante crítica. Existen informes que indican que existe un subregistro de la mortalidad de los enfermos en Iquitos. Hay informes que contradicen los reportes presentados por el Ministerio de Salud. Entonces, sí, la situación está bastante difícil. Te escucho atentamente, Mónica, y vos estabas contando que hubiera sido quizás interesante llegar a todas estas poblaciones amazónicas en el norte del Perú, donde la pandemia está pegando tan fuerte, a través no solamente de un Ministerio de Sanidad que está en Lima, sino a través de un Ministerio de Cultura, donde uno tiene que ir sabiendo a qué poblaciones uno se está enfrentando en el momento de explicar algo que nosotros lo entendemos y que es difícil realmente de digerir. Estábamos hablando también de que el río Amazonas es uno de los
los cauces de agua sudamericanos más fuertes, que se extiende a través de 3 países, a través de Colombia, a través de Perú y a través de Brasil. Entonces me gustaría saber cómo es el trabajo en conjunto en estas fronteras que están viviendo como un mismo destino, la ciudad de Leticia, repito nuevamente, la ciudad de Manaos y la ciudad de Iquitos. Entonces, ¿ustedes sienten que hay un trabajo en conjunto en estos 3 países? ¿O estamos en el momento donde cada uno está tratando de luchar con su propia realidad sin ver lo que pasa alrededor? Yo sé que ha habido una reunión entre los representantes de Colombia y Perú para tratar de trabajar en las fronteras, justamente con el propósito de que las comunidades ribereñas no se vean afectadas. La situación en Manaos, yo conozco Manaos porque he vivido allí por muchos años. La situación en Manaos también es bastante crítica. Manaos también se encuentra como aislada de Brasil. Llegar hasta Manaos es solo por avión, ¿no? No existe otra forma. La mortalidad en Manaos es bastante alta porque justamente el presidente Bolsonaro no se decide a establecer una política correcta para el manejo de esta pandemia. Y es casi seguro que Brasil, bueno, creo que está ahora en el 3er lugar a nivel mundial con el número de personas contagiadas, fácilmente puede llegar hasta más arriba, lo que da pena porque el sistema de salud único de Brasil, el SUS, es muy bueno, ¿no? Hicieron un buen trabajo en el pasado con el sistema de salud en Brasil. Mila, Mónica, antes de despedirme me gustaría contarle un poco a nuestro público para que ellos también entiendan la sensibilidad y la forma quizás de comunicar y qué les interesa a un país, qué le interesa a otro. Ustedes están en el sur de Alemania, están trabajando para todo el bienestar del país de ustedes, que es Perú, pero ¿qué es lo que les preguntan a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando a Alemania? ¿Cómo lo ha hecho relativamente bien? ¿Por qué ha funcionado de esta manera y no de otra? Estamos hablando de 2 continentes distintos, estamos hablando de 2 países distintos que están llevando la misma problemática en el mundo entero, quizás un país con instituciones más fuertes y otro país con unas instituciones y otros problemas no tan fuertes. Me gustaría dar primero una pequeña respuesta a esto porque justamente hoy día, mejor dicho, ayer empezó la escuela aquí también para los niños, antes de ayer mejor dicho. Hay las preguntas permanentes de nuestros compatriotas: ¿cómo es ahora? ¿Qué están viviendo ahora? La esperanza de que vamos a salir de esto. Creo que les da esperanza también a ellos, ¿no? Y esa es una de las preguntas que más recibo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya saldrá la vacuna? Pero sobre todo creo que un poco la esperanza de que sí vamos a salir de esta, ¿no? Y bueno, y en el caso de Perú, que vamos a aprender de todo esto. Mónica. Sí, a mí, por ejemplo, me preguntan si ya mi hijo va a volver al kindergarten o no, cómo están las cosas en casa. Nosotros, para serte bien honesta, yo me siento bien confiada en estar aquí en Alemania, porque me siento apoyada por un sistema de salud que funciona, ¿no? Y me da lástima y pena y ver a mis compatriotas que ellos no tienen esa seguridad, no tienen esa confianza, ¿no? Muchos de ellos hasta a veces se dejan morir en sus casas porque no tienen la confianza en saber que hay un hospital seguro que me va a esperar y si me pasa algo voy a tener oxígeno, ¿no? Entonces se dejan morir. Entonces eso da pena, ¿no? Y los quiero dejar con estas reflexiones. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Mila, por traernos un poco la realidad que se vive no solamente, ustedes son limeñas, no solamente en la capital, no solamente en otras partes de Perú, que quizás nosotros muchos conocemos, sino realmente darnos una perspectiva y explicarnos un poco lo que significa esta entrada a la Amazonía, por qué toda la zona de Loreto del norte del Perú está tan pero tan afectada y cómo tiene que ser la forma
forma de comunicar a estas comunidades amazónicas que viven en esta región para que realmente puedan llegar a tener protección con la pandemia. Gracias por el trabajo que hacen. Yo estoy segura que tenemos muchísimos. Hay una comunidad muy grande, señoras y señores, de latinoamericanos que viven en Alemania y en Europa y que seguramente se van a acercar a ustedes para ver el trabajo que hacen, profundo, transparente y real, para que toda esta ayuda que se está organizando desde Alemania y desde Europa realmente llega a las personas y a las manos que más lo necesitan. Gracias, chicas, por este trabajo y gracias por la entrevista. Gracias, Pía, gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Muchos saludos y que nos mantengamos sanos. Hasta pronto. Y a ustedes les decimos muchísimas gracias y hasta la semana que viene en estas entrevistas que estamos haciendo desde nuestras casas en tiempos tan raros y diferentes. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Muy bien.